Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, en este videoprograma quiero traerles un estudio científico que hicieron bastante interesante, que va muy de la mano con este experimento de Stanley Milgram. Sí, este que llevó a muchos de sus sujetos de estudio a comprobar cómo es que la gente puede realizar acciones que dentro de la vida normal, por así decirlo, no haría. Y es que cuando hay alguien que les está dando órdenes, estos actúan sin un sentimiento de remordimiento como lo harían si lo hicieran libremente. Por ejemplo, pusieron a un sujeto de prueba para que diera descargas a diversos desconocidos. Entonces le comentaban, le daban la orden: aplícala, aplícala. Al principio sentían cierto remordimiento, porque los actores, que eran actores a quienes se las estaba aplicando, pues de repente se escuchaba como en verdad les lastimaba las descargas que les mandaba, ¿no? Ahí Milgram buscaba, por ejemplo, averiguar cuál era el límite del ser humano y hasta dónde podríamos llegar a obedecer ciertas órdenes. Y así el estudio reveló cómo las personas son perfectamente capaces de administrar estas descargas a estos inocentes si esta viene de una orden de un superior. De este trabajo surgen nuevas preguntas, y una es: ¿por qué las órdenes de autoridad llegan a alterar la actividad cerebral para actuar de una u otra manera? Incluso contra nuestros, valores morales, infligiendo dolor a otros sin sentirnos de cierta manera culpables. Bueno, hay un nuevo estudio en el cual estaban ciertos investigadores liderados por Valeria Gazzola. Reclutaron a 20 parejas voluntarias. En cada una de estas parejas había una que desempeñaba el papel de agente, que mientras el otro hacía el papel de la víctima. En este caso, los agentes colocaron un escáner de imágenes de resonancia magnética, que es el MRI, para de esta manera poder analizar toda la actividad cerebral que iba a estar ahí en cuanto a tomaban una serie de decisiones sobre si iban a administrar o no alguna descarga levemente dolorosa a una víctima a cambio de una pequeña recompensa monetaria. En ocasiones, por ejemplo, estos agentes tenían la libertad de elegir si la administraban o no la administraban, pero había otras en donde se les ordenaba que lo hicieran. No era nada más así como que eres libre de hacerlo, no, sí tenían que hacerlo. Y estos resultados fueron publicados en la revista de Neuroimage y decían: mira, las partes del cerebro que nos permiten sentir culpa y empatía mostraron una actividad disminuida cuando se ordenaba a los agentes a administrar esta descarga. Como consecuencia, los agentes fueron menos capaces de identificarse con este dolor que experimentaban las víctimas al administrarles una descarga eléctrica bajo estas órdenes. Porque bueno, no es nada más mi culpa, no, me lo están ordenando. Entonces, de cierta manera, estamos predispuestos a obedecer. Es algo como si ya desde pequeños se nos hubiese estado enseñando a que, bueno, es una orden directa, ¿no? Según ha explicado el comunicado, Gazzola dice: mira, podemos medir esa empatía en el cerebro porque vemos las regiones normalmente involucradas en sentir nuestro propio dolor, incluida la insulina anterior y la corteza cingulada rostral. Se activan cuando presenciamos el dolor en otras personas. Entonces aquí lo que mostraban estos, el trabajo, que cuando los agentes recibían instrucciones de administrar estas descargas eléctricas, estas regiones del cerebro relacionadas con la empatía se volvían menos activas que cuando actuaban libremente. Además, estas señales neuronales asociadas con los sentimientos de culpa también se redujeron cuando se les ordenó a los agentes que mantuvieran una sonda más de electroshocks a las víctimas. Aquí, por ejemplo, el científico Gazzola explica que, como era de esperarse, cuando estos actuaban libremente, generalmente administraban menos descargas que cuando ejecutaban las órdenes. Pero también, de forma inesperada, estos agentes calificaron que estas descargas eran menos dolorosas que cuando se les obligaba a administrarlas, a pesar de que se les había dicho previamente que seguían todas las descargas de la misma magnitud. Entonces, ante todo esto, los investigadores exponen que estas alteraciones en la actividad cerebral explican cómo obedecer una orden relaja nuestra aversión a dañar a los demás, revelando así cómo la disposición de las personas para realizar transgresiones morales se altera en situaciones de coacción. Entonces, cuando es que son órdenes de arriba, ¿no? Esto lo hemos visto
en muchas partes, principalmente con las fuerzas del orden, ¿no? Por ejemplo, cuando van este aparato, ¿no? De personas que van con los bats, que van, bueno, las macanas, que van con los escudos a romper alguna huelga. Vemos que actúan con una orden premeditada y pueden comportarse de manera bastante fuerte. Y bueno, ahí están, ¿no? Varios casos que hemos tenido anteriormente. Vaya, alguna de las peores cosas que ha pasado en México, por ejemplo, en el 68, la Guerra Sucia. Vaya, todas estas situaciones que decías, ¿cómo es que pudieron llegar a hacer toda esta clase de cosas? Estas personas que estaban al servicio del partido, ¿no? En esos momentos, que era bastante fuerte. Hay demasiadas películas, hay demasiados libros sobre este tema, documentales de Canal 6 de Julio, muy interesantes. Pero es donde te preguntas a veces, oye, ¿cómo es posible que llegaron a cometer ese tipo de cosas estas personas? O sea, ganarte la vida con ese tipo de cuestiones. Y es otro, hay un experimento, por ejemplo, en una prisión, la de Stanford. Y entonces ahí es muy similar esto, en donde le dan el rol a unos de ser los prisioneros, mientras que los otros iban a ser los policías que iban a estar a cargo de ese experimento. Pero todo esto se salió de control y tuvieron que acabarlo antes del periodo que habían puesto a prueba, porque las cosas se salieron de control. Esta cuestión de que unos lo tomaron de manera relajada, como que es un experimento, otros se lo llevaron a tomar de una manera bastante fuerte, muy apegado, que tenían que acabarlo para que les pagaran, ¿no? Y mantener el orden y seguir ciertas reglas, pero bueno, todo se salió de control. Pero era esa cuestión en donde en el experimento llegaban a esa conclusión de que un uniforme, una careta, algo que te hace sentir perteneciente a algo, te da cierta protección. Y es lo mismo que vemos, como les comento, cuando ves a alguien que ya va uniformado de cierta manera, que no le va a importar porque sabes que estoy protegido y respaldado, ya sea por este orden o por este otro poder o lo que sea. Vemos, por ejemplo, también en el caso de la gente que vive, pues, atacando en redes sociales, troleando y demás, pero del sentido que han sido pagados para esta función. O muchos otros, siguiendo esta tendencia porque dicen, oye, mira esta página, esta asociación civil y demás, como que ya les van dando una pauta, van siguiendo cierta cuestión. Y es lo que vemos hoy, por ejemplo, cómo es que Facebook eliminó cuentas de su red social y de Instagram que estaban utilizadas en México para difundir noticias falsas y críticas para el régimen actual, ¿no? Esta red fue creada en Estados Unidos y también operaba, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela. Ahí lo que pasaba en este caso, amigos, y muy referente con todo esto que les digo, cómo es que la gente llega a hacer este tipo de cosas, ¿no? Precisamente porque se sienten se sienten con cierta ordenanza. Aquí se eliminaron 55 cuentas de esta red social, 42 páginas, 36 cuentas de Instagram. Según estas cuentas se utilizaban para llevar a gente a dominios fuera de la plataforma, engañar a las personas haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones cívicas y páginas de fans políticas. Las personas detrás de esta actividad publicaron noticias sobre eventos actuales y políticos y figuras políticas, elecciones, cuestiones políticas en estos países y también publicaron contenido en apoyo a la oposición política de estos diversos países. Entonces Facebook lo detectó y bueno, tuvieron que eliminarlos precisamente porque eran cuestiones de injerencia extranjera. Pero lo que ha dejado este tipo de cosas que se han hecho, pues bueno, es una cuestión en donde se divide mucho a la gente. Vemos gente actuando de maneras que dices, oye, pues bueno, ya, ¿no? Al fin y al cabo, estamos en México, somos mexicanos. ¿Por qué estar peleando por si opinas de esta u otra manera? ¿Por qué estar peleando porque si apoyas a esto o a tal, ¿no? Es una cuestión bastante preocupante que quizás antes no era tan fuerte como hoy en día. Pero justamente la gente es esto, de que esta cuestión de empatía, esta cuestión de lo que puede sentir alguien, ¿no? Al leer algo que quizás comente alguien. Pero vemos que eso todo se ha convertido en una verdadera cloaca en las redes sociales y es parte de ello. Es cuando dices, mira, pues efectivamente, cuando esta gente recibe una orden,
de una figura de autoridad que ellos dicen es que esta figura de autoridad me representa. Bueno, van y hacen alguna acción que obviamente enfrente de una persona no se atreverían a decirle algo así, ¿no? Porque a toda acción hay una reacción. Pero así son las redes, amigos. O sea, justamente eso es lo que está pasando. Y bueno, también en Estados Unidos está todo este tipo de cuestiones, una división bastante fuerte, por lo que se acerca ya en noviembre. Entonces, pues ahí está esta cuestión, amigos, para que entendamos un poco por dónde va la psicología de la gente, por qué actúan de X o Y manera, por qué cuando reciben una orden, pues la acatan a rajatabla en lugar de decir, no, pues no vamos a hacer eso, ¿no? O sea, yo soy un ser humano y jamás me atrevería a esto. Pero pues así es, así hemos sido diseñados socialmente de cierta manera a obedecer, a saltarnos a veces las reglas o los valores morales, porque oye, ese es tu trabajo, ¿no? Como dicen por ahí, lo que sea ley no significa que sea lo correcto. Lo que en un momento era algo que era legal, hoy en día está prohibido por obvias razones, ¿no? Pero es eso, amigos. Hay que pensar siempre en las situaciones, qué es lo correcto que hay que hacer ante cierta situación. Porque si te pones en los pies de la otra persona, ¿qué sentirías si te hicieran eso que te están ordenando hacerles? ¿No? Así es esto, amigos. Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.